¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria. Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una semana más, o mejor dicho, una vez más, a la terracita. Porque no os podréis quejar, mientras muchos ya estáis tumbados en la arena o a punto de hacerlo, aquí seguimos los de TVP apenas 4 días después del último episodio, abriendo de nuevo nuestra terracita veraniega. La razón, muy sencilla, si el Barça juega, nosotros hablamos. Esta vez para comentar el 3-7 en Seúl, en el segundo amistoso de la pretemporada, doblete de Lamine Yamal, los primeros con el 10 a la espalda, otros 2 de Ferran, más Christensen, Lewandowski y Gavi, en una goleada que más que Mamba Mentality, por aquello de la camiseta, fue Flick Mentality en estado puro. El Barça del alemán sigue asumiendo riesgos, sigue apostando por la verticalidad, y eso en estos tiempos es casi un acto de rebeldía. ¿Que me marcan 3? Yo marco 7, porque sí, hay errores, pérdidas, detalles por ajustar, pero también hay alegría, atrevimiento y vocación ofensiva, y eso ni en los amistosos de julio se apaga. Así que hoy, con lluvia de goles, abrimos la terracita con ese menú principal, pero no será lo único. Viajaremos hasta Vigo para conocer más sobre Dro, la última perla de la Masía. Tendremos fútbol femenino, regresa al zona mixta, un nuevo jugador escondido y visita del tribunero Dani Mateo. Y como siempre, con el buen rollo y la mirada crítica marca de la casa. Antes de arrancar, eso sí, solo te pedimos una cosa, que le des a me gusta en iVoox y YouTube. Síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio si nos oyes por ahí, porque si el verano viene cargado, esperad a que comience la nueva temporada. Así que arrancamos con muchas ganas, ahora sí, la terracita 5x08, y para ello saludo al señor, por ejemplo, Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí en esta terracita de nuevo. Bueno, es que siempre eres muy escueto en las presentaciones, ¿eh? Bueno, es que estoy encantado sin más. ¿Qué quieres que te cuente? Estoy muy contento. Además, esto ya empieza a ser temporada profunda. Domingo partido, jueves partido, sí. Lunes siguiente partido. Ya estamos metidos. Bueno, espérate, dame todavía un agosto en el que pueda descansar algo. Yo lo estaba pensando antes, digo, es que no paramos en julio, no paramos en agosto, va a empezar la temporada sexta de Team Barça y seguimos aquí haciendo contenido. La gente a lo mejor se ha acostumbrado muy malamente y pienso muchas veces, mejor dejarlo sin nada para que nos echen de menos. Es que no da tiempo a que nos echen de menos, pero bueno, aquí seguimos en la terracita y no está solo Tony, también está por aquí el señor Gerard Faigués. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, Juanma, hola a todos. He estado tentado de saludarte solo y no decir nada más por aquello de ser escueto. Pero bueno, nada, aquí un día más después de un partido del Barça en el que creo que volveremos a hablar de que se mantiene esa línea de Flick. Bueno, de hecho lo has dicho tú ya en la introducción, y creo que aunque la primera parte, que avanzo ya, ha sido lo que he podido ver más intensamente, he visto momentos en los que a Flick no le gustaban cosas, y lejos de eso ser una mala noticia, creo que es positivo, porque segundo partido de pretemporada, cuanto antes veas esas cosas a corregir o esos puntos débiles, quizás esas flaquezas, pues antes podrás trabajar. O sea que yo creo que al final la lectura de todo el partido en general tiene que ser positiva. 3-7, no lo olvidemos. Un partido creo que has tenido de todo, en lo bueno y a lo mejor en lo menos bueno. Y en lo menos bueno, como suele ser habitual también, por otra parte, en el grupo de WhatsApp, el señor Gus Pereira suele ser el que apunta esa parte un poquito más a corregir, a mejorar, que siempre lo decimos, y más en pretemporada, cuando el equipo está pues trabajando nuevas ideas, conceptos, gente nueva, cogiendo forma, cogiendo ritmo. Porque Gus, tú has visto cosas que ya los comentaste, creo recordar, en el especial de la temporada pasada del Barça de Flick, de esos errores, sobre todo en pérdidas en zonas complicadas, por decirlo así, ¿no? Sí, a ver, que no soy nadie, yo tengo mi opinión igual que todo el mundo, pero siempre me gusta ver lo que se puede mejorar y no lo que ya está bien, porque lo está bien ya está, ¿no? Y bueno, también me caen muchos palos por eso, pero la realidad es que
si no mejoras lo que está mal, tampoco vas a saberlo hacer mejor en el futuro. Pero sí, básicamente lo conversamos tú y yo en aquel especial que hicimos de final de temporada, de algunas cosas que se podían corregir, y una de ellas es las pérdidas, las enormes pérdidas que se tienen en zonas peligrosas, ¿no? Y yo creo que la de Lamine es un ejemplo del día de hoy. Creo que Lamine podía haber pensado esa jugada un poco mejor, pero siempre ha precipitado a correr, y yo creo que por eso es una pérdida que después tiene consecuencias, ¿no? Y sabemos que sí, podemos marcar 7, pero en liga es un poco distinto y hay que intentar reducir el número de goles en contra. Básicamente es eso. Yo aún sigo pensando que en defensa yo creo que se puede hacer algo distinto, y aquí es donde podemos hablar de Frenkie de Jong un poco y de Casado y de cómo debería estructurarse, porque la segunda parte fue impecable a nivel defensivo, me parece a mí. Así que eso también te da cosas que te puedes ir manejando durante la temporada según el rival que tengas. De inicio ante el Seúl, a diferencia del partido contra el Vissel Kobe del pasado domingo, 3 cambios, si no recuerdo mal. En punta jugó de inicio Lewandowski en lugar de Ferran, que fue el que empezó ante el Vissel Kobe. En defensa, Araujo entraba en lugar de Íñigo Martínez, si no recuerdo mal también. Y en el centro del campo, creo que el cambio fue Olmo, que entró en lugar de Gavi, que fue titular en el partido contra Vissel Kobe. Digamos que la gestión de minutos de estos 2 primeros partidos de pretemporada es muy coherente con el estado físico, con lo que Flick quiere, porque también Gavi entró en esta ocasión en la segunda parte y lo saca antes de que termine el partido, un poco con lo que hizo con Rashford en el partido ante Vissel Kobe. En fin, con lo que se está viendo, Tony, con lo que ha comentado Gus de los aspectos a pulir, a mejorar, yo, mientras hablaba Gus, y te cedo con eso, no sé, yo creo que es un poco el peaje, ¿no? Que parece que este Barça de Hansi Flick está dispuesto a aceptar. Que si un rival me puede marcar eso, pues un gol, 2 goles o hacerme daño, porque voy a darle la posibilidad de que me lo haga, porque estiro tanto el equipo hacia arriba que dejo muchos espacios atrás, pero que también deba saber el equipo contrario que con este Barça es que no puedes despistarte, porque tiene tanto caudal ofensivo y disfruta tanto atacando que es que caen los goles como churros. Sí, creo que es el peaje que paga este equipo, pero yo no creo que Hansi esté muy contento con ese peaje. Es decir, la pérdida que tiene Lamine, lo que comentaba Gus, la pérdida que tiene Lamine para mí es imperdonable. Estamos en pretemporada y a día de hoy es verdad que, bueno, pues se puede perdonar absolutamente todo en estas fechas, pero es que es algo recurrente en Lamine y creo que le tiene que marcar muy bien ahí Hansi para intentar evitar esas pérdidas. Le ha pasado en la segunda parte, me parece que ha tenido también una pérdida muy similar Vardy, con un error también importante. Creo que eso es algo a pulir. Algo interesantísimo respecto a los 2 partidos que llevamos viendo es la presión alta que mantiene el equipo. Esa línea de fuera de juego que hoy, más justita, porque tampoco hay VAR y te arriesgas un poquito a que te la vea el árbitro o no, pero también la mantiene. Y me parece que se juntan Koundé y Dani Olmo también como recambios que no jugaron de inicio el anterior partido. Koundé, que jugó Eric García por la derecha, y Olmo arriba o de media punta por Gavi, que han sido 5 cambios finalmente, no 3, que comentábamos. Vale. Pero bueno, sí, yo tengo una pedrada con Marc Casado que no tengo nada a lo que agarrarme para ello, simplemente es algo de sensación, ¿sabes? De vibraciones. He visto a un Casado muy apagado y me huele a venta. ¿Te huele a venta? Sin más, me huele a venta. Tony se tira con los titulares y claro, nos deja así. Explica por qué te huele a venta. No, es algo te lo digo, no tengo absolutamente nada a lo que agarrarme, simplemente es algo de energía, algo de lo que le he visto en el campo, algo de brazos hacia abajo, esa energía que suele tener Marc Casado no la ha tenido en ningún momento del partido. Se lleva hablando hace semanas de que, bueno, que puede ser una posible salida. Ha llegado Deco a Seúl. Me respira todo eso. Bueno, no sé qué piensa el resto, de que Tony aquí se tira a la piscina con titulares y deja aquí a la gente con el culo torcido. Gerard, ¿tú qué tienes que decir? A ver, me sorprendería mucho, pero sí que a la vez, si te pones a analizar y lo intentas pensar fríamente, de los jugadores que en principio tienen que jugar donde Casado, Frenkie de Jong creo que es el favorito de Flick para esa zona. El otro día vimos que Gavi inició en la primera parte también por ahí detrás, siendo en esas 3 alturas del centro del campo el que estaba más abajo, que es donde jugaba Casado. Y sí va a volver, aunque Marc Bernal parece que, o leí que quizás el Barça se planteaba
cederlo, pues imagino que si sobran piezas ahí, el nombre de Casado pueda sonar, pero vaya, a mí me sorprendería muchísimo. A ver, yo no lo veo, al menos esta temporada. Tienes a Marc Bernal allí, pero no está pulido ni bien, no sabes cómo va a venir, no sabes si va a empeorar o mejorar o qué va a pasar con él. Yo creo que sería extraño si salieran de él este verano. Yo puedo entender el verano siguiente porque tienes que ver cómo termina la saga de Frenkie de Jong, aunque ya mencionó que iba a renovar. Luego tienes que darle la oportunidad a Marc Bernal para mejorar y no sabes cómo va a venir. Así como pasó con Gavi la temporada pasada. Si Marc estuviera bien, Bernal, pues ahí sí le podría comprar. Pero un poco la sensación que dice sí me parece, pero no creo que vayamos a ir por ahí. Creo que sería un error dejar de profundizar en la plantilla por algún dinerito que se pueda venir. Bueno, yo tampoco lo vendería, no es por llevarle la contraria al bueno de Tony, está bien aquí que lancemos posibilidades y es cierto que el mercado del Barça, no hay que dejarlo esto de lado, hasta el último día como suele ocurrir en los últimos años, hasta el último día del mercado de fichajes va a haber movimiento por el tema del límite salarial, porque seguramente el Barça no quiera tener que acogerse a estos fichajes a cámara lenta y poder generar el fair play suficiente, aunque con esto de la República del Congo parece que se podría alcanzar el 1-1, aunque ya uno no sabe bien cómo va la historia, lo de los palcos todavía no sabemos nada, pero la intención, entiendo, del club es soltar algo más de lastre, ver también qué pasa con Ter Stegen, ya hablamos suficiente del asunto en el anterior programa, y al final del mercado ver cómo ajustar las historias. Pero yo creo, Tony, no es por, insisto, llevarte la contraria, es un jugador que, joder, yo ya estaba enamorado la pasada temporada de lo que hizo en el tramo inicial de la misma. Te aseguro que no estás más enamorado de lo que yo lo estoy. Te hablo de sensaciones, no de lo que yo haría. Yo, desde luego, no me quitaría de en medio a Marc Casado, jamás. Para mí, yo antes se iría Frenkie de Jong en mi equipo que Marc Casado, real. Pero es la sensación que tengo, sin más. No es una opinión. Bueno, pues la opinión aquí tenemos todas, como decía antes Gus. Yo lo que quiero ahora es que demos la pista del jugador escondido, porque la pasada semana dimos una, ha habido gente que lo ha acertado, el jugador de la pasada jornada, que tenía, pasada terracita, que había jugado en un montón de equipos por Europa, jugó en 8 países distintos, 16 camisetas diferentes vistió, participó en 30 competiciones diferentes, fue el primer jugador de su país en ganar una Champions y máximo goleador de su país también hasta que lo quitaron de ese puesto 14 años después, e hijo de un futbolista, que esta pista creo que a mucha gente pues le allanó el camino para acertarlo, y padre de futbolistas. Y es que lo de el padre tiene historia porque Eidur Gunn-Johnsen, que es el jugador escondido, acertado por Toni Calero, también por Álvaro Salmerón, como suele ser habitual, y por AI en Spotify, debutó con Islandia sustituyendo a su padre, que es una cosa que no sé si va a ocurrir alguna vez en la vida en otra selección, pero ocurrió en aquel entonces, y es además padre de 3 futbolistas, los 3 jugando ya en el fútbol profesional. Gunn-Johnsen, pista que digo yo, más que pista, jugador que quise que fuera el personaje escondido porque la semana pasada se cumplían años del primer amistoso del Barça de Guardiola en pretemporada contra Hibernian en 2008 en Escocia, y marcó 2 goles en ese partido el bueno de Gunn-Johnsen. Messi marcó creo que 1, o sea que marcó más que Messi en aquel partido y no lo hizo mal en el Barça Gunn-Johnsen, todo se ha dicho. Bueno, pues esas son las pistas que ya dimos y el jugador escondido acertado, y buscamos un nuevo jugador con la pista número 1 que va a decir el amigo Tony Martínez. Tony, adelante. Y a ver quién lo acierta en esta ocasión. No fue una gran estrella, pero ojo, en 15 temporadas en Europa ganó 11 ligas y levantó el título en 3 de las grandes ligas del continente. En 3 de las ligas que yo... De las 5 ligas grandes del continente. O sea, en 3 de las 5, y 11 ligas de 15 temporadas jugadas en Europa. Bueno, para no ser una estrella, cuidado, Bueno, pues es un dato también para a lo mejor para despistar, Lo dejo ahí, pero es el jugador que buscamos. Habrá 2 pistas más durante el programa que, si queréis intentar acercaros más a adivinarlo, pues tendréis que escuchar el programa más adelante con lo que tenemos, que es mucho de lo que hablar, porque el partido del Barça ante el Seúl, sí es cierto que hay errores, sí es cierto que hay cosas que pulir, pero la sensación, y yo lo decía en la introducción, Gus, es que el Barça como si no hubiera dejado de competir en este verano. Ha habido un mundial de clubes, ha habido un equipo que ha estado de vacaciones y no ha vuelto ninguno subido de peso o en baja forma o con la cabeza en otra parte. Yo veo al equipo activado, veo al equipo con los automatismos iguales que el final de la temporada pasada, veo entendimiento en los hombres de arriba, veo quizás una defensa un pelín menos
coordinada que como acabó la pasada temporada el Barça también es normal, ¿no? Cuando hay un rodaje se hacen los automatismos mucho más reconocibles. Pero yo veo a un Barça como si no hubiera dejado de competir desde que se fue en el mes de mayo. No, la intensidad es increíble. Y lo que más me gustó, que no lo comenté del primer partido porque no estuve, es como si los jugadores que acaban de entrar estuvieran allí la temporada pasada. Es decir, tú no notas la diferencia real de, mira, Rashford acaba de llegar o Rooney acaba de llegar, no lo notas. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Que las sinergias del equipo están bastante bien y eso favorece a que la intensidad se mantenga. Y yo creo que no le va a llevar mucho tiempo. Y si ves algún déficit, va a ser en los mismos jugadores que tuvieron la temporada pasada y no terminan de cuajar dentro del equipo. Y ahí no voy a especificar porque no hace falta. Que todavía no terminan de entender el juego y que se nota muchísimo cuando están en campo. De resto, las contrataciones me parece que fueron buenas. Sí, yo creo que, como dije en la vez anterior que estuve con Tony, que le decía que a Joan yo creo que va a tener más tiempo para poder encuadrarse bien, y lo sigo viendo en estos 2 partidos, en mi opinión. Yo creo que necesita algún tiempo para entender bien cómo posicionarte y cómo jugar. Los momentos que estuvo con el balón lo vi un poco titubeando allí, así que nada, pero la intensidad, que es lo que nos gustó bastante la temporada pasada, sigue intacta. El tema de Joan, el tema del portero, por empezar por atrás incluso, porque ha habido, no voy a decir debate ni discusión en el grupo de WhatsApp, pero cuando le marcaban el primero, que ha sido un zurriagazo casi en área pequeña al bueno de Joan García, aquí Gus ya achacaba en parte, un porcentaje mínimo de un pequeño error a lo mejor de Joan García. Tony decía que no, que es muy fuerte ese disparo en área pequeña y que es imposible de parar. Aquí tú, explícate, Tony, tú aquí no le achacas nada de culpa en ese gol a Joan, ¿no? Para mí, en absoluto. Es decir, le meten un tremendo disparo a 2 metros de distancia que además toca el larguero, por lo tanto, para mí es imparable o un porcentaje muy bajo parable. Y en el segundo gol igual sí que puede hacer algo más, pero es verdad que un portero tiene que decidir si se queda cubriendo primer palo, si va al segundo o se adelanta, en este caso al chute, pero para mí ninguno de los 2 goles es achacable a él. Y respecto al juego con los pies que comentaba Gus, a mí me ha sorprendido gratamente el juego con los pies, incluso una salida en la primera parte, en el minuto 10 o 15, que sale con la zurda al lateral, prácticamente a la zona de balde, y la pone con la izquierda fantásticamente bien, sin rifar el balón ni nada. Y luego hay algo muy interesante, que es que había 2 jugadas o 3 han habido que sale del área y demás, y la rompe. Bueno, pues tampoco, también está bien no complicarse la vida, que a veces por intentar complicarte la vida cedes un gol, y es importante también un portero que tenga esa conciencia de cuando se puede, la juego, cuando no, la rompo, no pasa nada. Yo me he venido muy arriba en el grupo que tenemos también, la gente de los mecenas de Patreon, que tenemos un grupo con los Premium, y yo decía que me recuerda mucho, es que no quiero tampoco ponerle más presión a Joan García ahora que ya puede tener él como portero en el Barça, ¿no? A Neuer, en el sentido de estar bien posicionado lejos de su portería, que no se le va a caer la portería encima, que ha venido con la lección muy aprendida, que por ejemplo Chesney, recuerdo que cuando llegó al Barça tardó en encajar eso en su cabeza, de tener que jugar lejos de su portería, un portero que ha estado en equipos que no han jugado tan lejos de su área, y le costó hasta que ya más o menos encajó lo que es ser portero del Barça, sobre todo el Barça de Hansi Flick. Pero Joan García ha venido con la lección aprendidísima, lo hablábamos aquí sobre su fichaje, de que en el Español jugaba pues evidentemente con un bloque muy bajo, no tenía que jugar tan lejos de su arco, pero aquí no, aquí ha llegado, sabe que tiene que estar lejos, es valiente para ir a la disputa de un balón si está la defensa vendida, y eso me hace pensar en que va a encajar muy bien en lo que quiere Hansi Flick por la valentía que tiene, porque también defendieron mucho la gente que lo conoce eso en él, la cabeza que tiene, la valentía, y la valentía no solamente es salir en un mano a mano, la valentía en este caso es salir de tu portería con muchísimos metros que correr y estando atento, como hace Neuer en el Bayern, para estar posicionado y que no haya tiempo ni que en televisión llegue el balón al delantero, sino que ya está el portero ahí. Y eso ha habido una acción en la que me he fijado que estaba justo ahí Joan García, en una acción por banda derecha del ataque del Seúl, y dije, mira, esto me gusta porque se ve que ha asimilado bien lo que es ser portero del Barça jugando tan lejos, lo cual, esto a lo mejor puede acarrear en algún momento algún error, pero yo creo que se compensa con esa actitud, esa valentía de cara a ser portero número 1 del Barça. Gerard, he puesto el ejemplo de Neuer.
Yo sé que el ejemplo de Noyer aquí es muy, muy arriesgado tan pronto con Joan García, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, completamente. Y creo que estamos un poco viciados o condicionados por lo que vimos de Joan García en el Español. Pero yo recuerdo hablar con un amigo que conoce o ha seguido muy de cerca al entrenador actual del Español, a Manolo González, porque sigue, pues, tenía cercanía de que había entrenado equipos de Cataluña y había visto bastante jugar al Español B, y decía que es un entrenador que se adapta mucho, por ejemplo, que en el filial Perico era más protagonista con el balón, y él conoce muy bien a Joan García de esa etapa en el filial del Español. O sea que si estamos viendo esto, no solo, obviamente intuyo que ha habido trabajo por parte del propio futbolista del staff de Flick, y que él mismo en algún momento de su carrera, hace un par o 3 de años, cuando estaba en el filial del Español, ya tenía un poco o ya sabía interpretar esa manera de jugar, de saber jugar con el balón. Es verdad que ha habido algunos momentos que quizás o le ha faltado tranquilidad o le ha faltado precisión, pero yo creo que ahí hay tablas para pensar que va a ser un buen portero para jugar con los pies, que al final no se le suele pedir a un portero, pero sí al del Barça. Y volviendo un poco a eso, ¿no? Que creo que ya tenía ese background, que ya se había formado un poco sabiendo que el equipo le puede necesitar desde la salida de atrás, estando pendiente porque el equipo presiona muy arriba. O sea que si ya segundo partido de pretemporada tienes un portero que da pasos hacia eso, mucho mejor, y a seguir mejorando todo lo demás, que al final creo que es cuestión de trabajo y de rodaje. Mira, yo me he venido muy arriba poniendo el nombre de Noyer aquí con Joan García, que acaba de llegar, como quien dice. No sé qué pensará de esto el señor tribunero, el amigo Dani Mateo. Dani, ¿no has escuchado que he dicho que me gusta Joan García saliendo de su portería por esa valentía que tiene gente como Noyer? Poner Noyer y Joan García en el mismo saco es pronto, ¿no? Estás más caliente que yo. Juanma, por favor. Ojo, Bueno. No, oye, nada, ¿no? Cualquiera. Dani, que viene caliente no por el calor, sino porque me decía, ¿vais a hacer hoy algo? Has visto el partido y estás muy venido arriba también tú, ¿no? Bueno. A ver. Sí, ya sabes que yo en todas las pretemporadas me vengo muy arriba. Yo a Dro, por ejemplo, ya lo considero uno de los mejores futbolistas del panorama actual, solo por eso, porque marcó. Pero estabais hablando de Joan García, fíjate, Joan García es el único punto medio, no negativo, pero medio gris que he visto de este partido, porque Joan no está acostumbrado a jugar en el Barça, donde tienes 2 ocasiones de lucirte, máximo. 3. Esto no le pasaba en el Español. Y yo creo que en los goles, hombre, han sido muy buenos goles, ¿eh? A ver, han disparado muy bien los dos, pero yo esperaba que hiciera algo más. Fíjate, es que eran sus 2 oportunidades de lucirse. Y ahí, pues es verdad que, bueno, pues ha sido un portero sin más, ¿no? Yo creo que hubieran marcado esos 2 goles a cualquier portero que hubiera estado ahí. Pero Dani, tú sabes como yo que si estos goles a lo mejor se los marcan a Ter Stegen, la cabría. Nada. No, si marcan a Ter Stegen, no ha podido hacer nada Ter Stegen. No, bueno. Pero es verdad que a Joan, yo ahí estoy un poco en desacuerdo. Tenemos muchas ganas de verle en modo gato, salvando goles milagrosamente. Y bueno, ha podido ser. Bueno, no pasa nada. No, yo digo que esto en redes sociales seguramente 3 goles como estos a Ter Stegen le darían palos hasta en el carnet de identidad, porque ya hay también una animadversión hacia Ter Stegen, porque su rendimiento ha sido el que ha sido, no ha sido del todo el que todo el mundo espera de un portero del Barça. Pero bueno, Joan García lo ve como punto tanto a mejorar, Dani Mateo. Pero Dani, hemos empezado con la portería. ¿Qué te parece si pasamos a la defensa de lo que has visto, ya que Dani no estuvo en el anterior programa, en este inicio de la pretemporada ante Vissel Kobe y hoy ante el Seúl? ¿Con qué te quedas en defensa? ¿Qué te gusta más? Súper bien. Está, por ejemplo, Valde está lejos, creo yo, todavía de su pick de forma. Ha habido ahí algunas jugadas donde se hubiera ido sobrado y aún le notas que le falta un poquito de gas, normal.
Y lo que te lo he comentado por WhatsApp, creo que ya sabes que yo soy muy fan de Christensen y que creo que puede ser un jugador más importante. Si acaba quedándose, puede ser un jugador más importante de lo que la gente cree. Porque es que es muy buen defensa. Es que puede que esté al final de su carrera, puede que le pueda faltar fondo físico, pero es que, o sea, se coloca tan bien y luego el zurriagazo que ha soltado ahí de fuera del área, que ni se lo ha pensado, ¿no? Y la ha metido por el único hueco que había. Es muy buen jugador, Christensen. También comentamos cuando era más con Xavi, ¿te acuerdas? Que jugaba siempre, que incluso llegó a jugar de pivote. Es que Christensen te puede hacer un pase en largo con mucho criterio y muy bien, que eso no sé yo si hay alguien en defensa que tenga tan buen pie. Cubarsí, probablemente. Pero es un jugador que, vamos, cualquier equipo mataría por tenerlo. Gus, en plantilla. Gus decía por el grupo de WhatsApp, Chris en modo Chelsea, ¿no, Gus? Completamente. Es decir, lo que pasa es que la gente no vio a Christensen en Chelsea. Yo me tuve que comer para analizarlo en este podcast. Muchísimos partidos de Christensen antes de llegar. Y era casi un líbero. Es decir, se iba con ese balón hasta 3/4 y de allí hacía lo que quería. Y eso era un jugador que corregía muy rápido, que siempre defendía hacia adelante. Es decir, es completísimo. Lo que pasa es que tenemos dos problemas aquí. Uno, la lesión, que te quitó un año entero de Christensen y la memoria es corta. Y el segundo año fue el semisacrilegio que hizo Xavi poniéndolo de pivote, que básicamente su función era pasar balones y ya está. Poco más, defender y punto. Entonces, hemos olvidado el Christensen que realmente era diferencial junto a Araujo y yo no olvido realmente todo el análisis que se hizo y es un jugador extraordinario. No entiendo cómo no suena para renovarse, yo no sé qué cosas hay detrás, si le quieren vender o no. Obviamente estos partidos le dan valor de mercado, pero para mí es un desperdicio porque no tienes... Decía Sport que era quinto central, para mí no es quinto central, sino es segundo, es tercero del Barça. Y entonces me parece un poco absurdo que siquiera se piense venderlo. Sé que cobra 13 millones o por ahí y es alto, pero si renuevas, y es un tío que también en el momento de la presentación dijo que desde pequeño era del Barça, había no sé qué documento firmado por él, una cosa súper guay, que a veces no entendemos que los jugadores siempre van a dar más si tienen alguna vinculación con el equipo, pero para mí Christensen es esencial en este Barça, completamente. Y una cosa que me gustaría destacar, que es un jugador que me acuerdo yo de haberlo visto en el termómetro de los internacionales, jugar con su selección y muy acostumbrado a jugar en el perfil izquierdo de la defensa, que es algo que el Barça, cuando no tiene a Íñigo Martínez, cojea mucho. Yo creo que hoy se ha visto que ha vuelto a jugar Cubarsí en la izquierda con Araujo en la derecha, lo vimos bastante en varios partidos en Liga, que cuando se da esa combinación el Barça pierde mucho, porque pierde lo decía muy bien siempre Alex Delmas, pierde a su mejor central donde hace lo que hace bien y lo pone en un perfil que ya no luce tanto ni defensivamente ni como lo que pueda aportar en salida de balón Cubarsí. Y quitando a Íñigo Martínez, que es zurdo, que ya aquí estamos Gus y yo prácticamente haciendo campaña por fichar a un lateral zurdo, hay a un extremo, ya lo diré, un central, sí, que sea zurdo puro. Y Christensen, sin ser zurdo, es un jugador que está acostumbrado a eso, que en defensa de tres jugaba por ese perfil, que en la selección lo ha hecho y que creo, vaya, ya lo ha dicho Gus, que ya en el Barça ha demostrado que en ese perfil zurdo aporta bastante más de lo que puede aportar Cubarsí, que ojo, no es mal central, pero es que creo que lo hace tan bien donde lo hace en la derecha, que es mal gastarlo, ponerlo en la izquierda cuando tienes a Christensen, que sí lo hace bien. Y otra cosa, es verdad que se lesionó mucho, esa lesión, pero yo creo que ahí también tiene que haber algo detrás, porque esa lesión que en principio no parecía tanto y luego estuvo toda la temporada fuera para poder inscribir a Olmo, quizás ahí algo hubo detrás más allá de los problemas físicos, porque era el jugador que estando lesionado más tiempo no se daba nada de información, ni una foto de vuelve o
preparándose para regresar, eso típico que hacen los equipos cuando tienen a futbolistas lesionados. No se hizo nada y luego ya tengo la sensación que cuando volvió a jugar como si no hubiera estado de verdad lesionado gravemente durante tanto tiempo. Obviamente le faltaba el ritmo de estar prácticamente toda la temporada sin jugar, pero no es aquello, como decía Dani Mateo, de Balde, que se le nota que estuvo jodido mucho tiempo porque todavía le falta un poquito para llegar a su máximo nivel. A mí Christensen, o sea, me encanta, me gusta muchísimo, pero es verdad que tenemos un problema con el fair play, que no nos podemos permitir un central que cobre 13 millones o 12 millones de euros, siendo la cuarta o la quinta opción para Hansi Flick. Si Hansi Flick va a tomar medidas y va a ser segundo central del equipo y va a ser titular, perfecto, nos lo podemos plantear, pero realmente está comiendo un margen salarial en cuanto a ficha que creo que necesita muy mucho el Barça para ponerse en esa regla 1-1 y demás. Y respecto a Balde, a mí me parece Balde un jugador diferencial en este equipo. Es verdad que está un poquito fuera de forma, pero realmente es de los pocos que tiene desborde, de los pocos que con una carrera de 15-20 metros rompe una línea entera teniendo el balón y hace que todo el equipo, llegue arriba con una fuerza tremenda, arrastrado por ese ejercicio que él hace. Hoy el Barça ha empezado un poco con un 3-4-3, no sé si os habéis fijado, sí. Al principio, con un Koundé casi de tercer central y un Balde casi de interior, muy abierto y muy alto, que no sé si es algo que Hansi Flick va a utilizar más veces, pero que me parece interesante. Sí, con Koundé se ha visto, ¿no? Que se junta mucho con los otros dos centrales y esa línea de tres por momentos con Lamine muy estirado, vale por el otro lado, se verá posiblemente. Dani estaba escuchando a Tony, a Gerard y a Gus y quería intervenir, no sé para qué en concreto, Dani. Espera, que tengo muteado. Espérate. Hay que tener en cuenta, no sé yo si estamos en condiciones de tener 4 defensas centrales como Araujo, Cubarsí, Íñigo y Christensen. Yeah. Ojalá, pero me parece muy optimista. Y ha habido una cosa que quizás es una señal, una mala señal en cuanto a la continuidad de Christensen, que es que ha puesto a Gerard de central. Sí. Ha probado a Gerard de central zurdo y no lo sé. Puede que... También es verdad que al final Flick ahí no decide. Entonces puede que el hombre se esté oliendo que quizás tenga que buscar soluciones de ese tipo. Puede ser. No lo sé. En todo caso, una pena. Una pena porque es un jugadorazo, pero es verdad lo que decís, que cobra mucho dinero y que estamos como estamos. Pero es que es un jugador maravilloso, aunque no muy polivalente, sí que es una garantía en defensa. Bueno. Y es verdad que siendo Íñigo también un jugador ya mayor, pues esos dos jugadores, si ajustaran su salario y pudiéramos tenerlos para cubrir esa posición de central izquierdo, sería la bomba. A saber. Dani, ¿te gusta Galicia? ¿Galicia? Sí, claro. ¿Me la sueltas así? Sí, ¿te gusta o no? ¿Te gusta a ti Zaragoza? No, pero ¿te gusta Galicia o no? ¿Te refieres a Dro? Me refiero a Dro, me refiero... Me encanta Galicia y Tailandia. Bueno, pero te he preguntado por Galicia. ¿Has estado en Nigrán? En Nigrán, ¿eh? Sí, ¿has estado allí o no? No. Ya no. Bueno, pues nos vamos a ir a Nigrán para hablar un poquito. ¿Vais a Nigrán, sí, tenemos que ir a Nigrán ahora porque nos está esperando alguien que conoce pues muy... nigromantes. ¿Dónde conoce... está Nigrán? No me líes, tribunero, que tenemos que irnos a Galicia. Venga. ¿Eres el que más sabe de fútbol entre tus colegas? Entonces lo tuyo es Vivenger Fantasy, el juego que reúne amigos, primos, compis del curro y hasta los del pádel. Ficha, vende, compite y gana. Y hazlo en la app de Fantasy mejor valorada del mercado. Crea ya tu liga hoy mismo y vive la emoción del fútbol como nunca. Vivenger Fantasy, tu liga, tus normas, tu gloria.
Bueno, aquí la música la pone el señor Tony Martínez, como ya viene siendo habitual en la terracita. Tony, ¿qué suena ahora? En esta ocasión está sonando Corazón Loco, de una de las bandas de Laca Producciones, de una de nuestras bandas, Alma de Boquerón, junto con El Niño de la Hipoteca, mítico El Niño de la Hipoteca. Te saco de tus casillas con esta calma total. Bueno, Hipoteca, no sé si tendrá el amigo Dro, que a lo mejor dentro de poco se mete en una, quién sabe, pero nos tenemos que ir a Nigrán. La escuela Valmiñor es una de las escuelas más prestigiosas en cuanto a fútbol base en España, y se ha hablado mucho de Dro, como es obvio, cuando un jugador de la cantera debuta con el primer equipo, marca encima un gol en su primer partido, todo el mundo se ha ido a la escuela Valmiñor porque allí empezó él. Y hoy tenemos a alguien que lo conoce mucho, más que nosotros seguro, que es el amigo Javier Lago. Javier, muy buenas. Y te digo Javier Lago porque tu nombre es Javier Lago, aunque en todas partes ha salido como Javier Rocho. Explícame esto. Buenas tardes, antes de nada. No sé si me escucha bien, ¿se me escucha? Te escuchamos bien con la voz tomada porque entiendo que con esto de ser casi profesor de fútbol no paras de hablar, ¿no? Muchos años tirando de la voz. Nada, lo de Javier Rocho viene porque yo soy pelirrojo y algún periodista al principio, cuando fue todo el boom de Dro, le pidieron mi número a un compañero y él me tiene guardado como Javier Rosso, por pelirrojo, Rosso en gallego es pelirrojo, y empezó a aparecer en la prensa Javier Rosso, y bueno, es una de las bromitas que me hace todo el mundo. Bueno, Javier, es Javier Lago, pero da igual, me vale Javier Rosso también. Javier Lago, Javier Rosso, lo tenemos aquí hoy porque de Dro te han preguntado mucho. Javier, no sé qué preguntarte que no te hayan preguntado, pero lo que te voy a preguntar directamente es cuando llegó Dro a la escuela, cuando tenía 4 o 5 años, ¿qué es lo primero que te llamó la atención de él? Llegó muy pequeñito, llegó con 4 o 5 años. Cuando llega así un niño con tanto talento tan pequeño, lo que te llama la atención es cómo maneja el balón, que es capaz de conducir con el balón cerquita de los pies y luego desparpajo. Pero bueno, el primer día de Dro no fue así. El primer día de Dro llegó, se echó a llorar, no quería entrar en el campo, duró 4 o 5 minutos y se fue corriendo con la madre y seguimos. Pero bueno, en esos 4 o 5 minutos ya vimos cómo conducía y sí que le insistimos a la madre que lo volviera a traer pronto, porque se le veían maneras. Son niños que ya desde pequeñitos ya se le ven maneras, pero cierto es que a él ya lo conocíamos porque el hermano mayor ya jugaba con nosotros, y de esto que los niños siempre saltan al campo, juegan en el intermedio o andan por allí por el complejo jugando al fútbol, y a él ya lo conocíamos antes de que empezara oficialmente con el club. Claro, cuando aquí hemos tenido mucha gente relacionada con el mundo del scouting, de cómo se capta talento, yo siempre me pregunto a esas edades, con 4 o 5 años, ¿cómo detecta uno que tiene algo especial? Es fácil, lo ve todo el mundo, no es que nosotros le hagamos nada a los niños, ni inventemos nada. Los niños que ya tienen ese talento, esa coordinación, ese desparpajo, desde que nacen, ya empiezan. Y luego sí que lo van desarrollando un poquito más, y a lo mejor nosotros lo que le pudimos facilitar en su momento es que lo desarrollara todavía un poquito más. Pero bueno, ya vienen así, y él tenía muy buenas condiciones, las sigue teniendo, y ojalá las mantenga por mucho tiempo y lo podamos ver todos. Te he leído en muchas entrevistas, ya digo, ha aparecido Javier en un montón de sitios hablando de Dro, incluso le han contactado del New York Times para que tengáis una idea de lo que, correcto, sí, lo que es el Barça a nivel mediático. El boom de estos 3 días, que me parece, bueno, un poquito locura, porque al final, si lo resumes, Dro es un jugador, no cabe duda, que tiene un talento y una magia de los que hay poco, y me imagino que en la cantera del Barça de ese perfil de jugador habrá 2 o 3 como mucho, pero sí que, siendo un poquito objetivos, no dejó de jugar solo 10 minutos. Cierto es que metió un golazo, un buen gol, tuvo destellos de calidad, pero yo creo que lo bueno está por llegar, porque de muchas cosas que nosotros conocemos de Dro, si le dan esa continuidad y esas oportunidades que debe tener todo futbolista para crecer, vais a quedar sorprendidos. Dani, tú que eres el que ha mencionado a Dro, aunque no jugó contra el Seúl, sí jugó contra el Vissel Kobe. Esto es una historia que ya ha contado Javier, que él rechazó ofertas del Celta de Vigo y, ojito, Dani, también rechazó al Real Madrid. Esto lo hace todavía más favorito tuyo, entiendo, ¿no? Hombre, eso ya para mí ya lo hace tipar. No, pero yo le quería preguntar por cierto, me he equivocado, me ha corregido Gus, sí señor, es mitad gallego, mitad filipino, ¿no? Sí. No tailandés, filipino. Le quería preguntar yo a Javier, a esta edad, con este talento,
y teniendo el Barça el overbooking que tiene, para él sería interesante una cesión de Dro en un equipo donde pudiera ser importante desde el principio, o es mejor quedárselo, darle algunos minutos y que el chaval vaya entrando en dinámica de club y también de vestuario. Hombre, yo creo que ahora, después de todo este boom que tuvo, el que tiene la patata caliente es el Barcelona, porque siendo juvenil yo me imagino que un jugador de estos no debe tener una cláusula de rescisión muy elevada, la debe tener baja, me imagino, y con todo el boom que tiene, la calidad ya se sabía, pero yo creo que ahora muchos ojos se pusieron encima de Dro. Ahora el Barcelona sí que yo creo que debe tener una buena papeleta, porque ofertas me imagino que le empezarán a llegar un montón. Y el planteamiento del futuro del Barça con él, visto desde aquí, que no soy tan experto como vosotros, que os estuve escuchando un rato y veo que tenéis un dominio muy amplio de la plantilla. Yo creo que tienen un problema porque un jugador después de que explota de esta manera, con el talento que tiene, ¿dónde lo pones a jugar? En el juvenil A podría ser. En el Barcelona B no lo veo, que es jugar contra equipos que los tiene aquí al lado de casa, un Corujo, un tal, equipos que son locales de la zona que juegan. Creo que el Barcelona B está en segunda ref, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Sí. En segunda ref, un jugador, pues tampoco lo veo. Y en el primer equipo, cierto es que hay muchos jugadores de medio campo hacia adelante. De su perfil de juego, no hay tantos, que son esos jugadores a lo mejor que pueden marcar una diferencia cerca del área, no sé, creo que ahora mismo Barcelona, con él y con otros jugadores que me imagino que también llevan la pretemporada y que van a destacar, tienen una papeleta complicada, muy complicada. Se ve a nivel... Yo si fuera egoísta, cualquier equipo de primer nivel a nivel europeo, ahora mismo tendría los ojos puestos en jugadores, digo, puede haber más, Ahora estamos hablando de Dro, como Dro, y más en la situación deportiva y económica que tiene Barcelona. A nivel calidad, no creo que nadie tiene ninguna duda de Dro. A nivel personalidad, ¿cómo es en el vestuario? ¿Es reservado? ¿Es líder? ¿Cómo ha sido? ¿O tú que lo has conocido bien? Con nosotros siempre tuvo él, bueno, en la quinta, él jugó siempre en una quinta superior a su edad, con los que eran un año mayor, y estaban él y Villi, que es otro jugador que también tenéis ahí en la cantera del FC Barcelona, que es Pedro Villar. Estos dos jugadores siempre tuvieron que asumir un rol de liderazgo, de llevar el peso del equipo. ¿Por qué? Porque eran sencillamente los mejores, con mucha diferencia. Ellos eran capaces de hacer mejores a los compañeros que tenían al lado, mejores al equipo. Siendo un año más pequeños ya competían contra los mejores equipos de Galicia, Deportiva, Celta, y en muchas ocasiones ganándoles. Tenían que asumir ese rol de liderazgo y llevar el peso del equipo contra niños que ya eran superiores en edad a él y algunos hasta internacionales con la selección española, y ellos aún así eran capaces de destacar, ya no digo brillar, de destacar por encima de ellos. Por eso también un FC Barcelona se fija en ellos. Si no, el Barcelona no se fija solo en buenos jugadores, ve un poquito el entorno familiar, el entorno del jugador, cómo se desenvuelve en los momentos más complicados, y ahí yo creo que tanto uno como otro como Dro, como Villi, son jugadores que en ese sentido destacan. La sensación que me dio a mí con el gol de Dro ante el Vissel Kobe es que fue el gol que más ilusión le hizo a Flick. Entonces, imaginando un poco lo que pide Flick a los jugadores o al equipo y cómo es Dro, ¿qué puede tener o qué crees tú que tiene Dro que haya cautivado a Flick de esa manera? Yo he visto el gol desde aquí y ahora ya digo que no soy objetivo. Tengo amistad con él, con la familia, de mucho cariño al niño. Vamos todos los años a verlos a Barcelona, a ver un partido y estar con ellos todo el día. No siendo objetivo, digo, el gol me fijé en los pequeños detalles. Lo primero que me gustó de Dro fue su celebración de su primer gol debutando con el Barcelona. El primer gol que muchos jugadores que llegan no son capaces ni de meter ese primer gol con el FC Barcelona. Fue una celebración tranquila, solo con risa, celebrando con compañeros. Eso ya me gustó. Y sí que me fijé mucho en cómo lo celebró Flick. Me transmitió la idea de que, como si lo alegrara personalmente, que Dro hubiese metido ese gol. Tal como lo celebró, cómo se giró, cómo sonrió.
sí que me transmitió muy buenas sensaciones. Me las transmitió, bueno, y comentando con compañeros míos aquí de la escuela, porque bueno, aún vi después del partido esos 15 minutos con un entrenador nuestro, comentábamos lo siguiente, que era como si el entrenador le diera una respuesta a lo que él estaba pensando. No sé si está acertado o desacertada, pero como si él viera que ahí hay algo más y como si eso le pudiera allanar un poquito el camino a Dró en la plantilla. Pero bueno, digo, no soy objetivo, para nada. Todo lo que me preguntéis de Dró, cualquier comparación va a ser odiosa, pero bueno. Es obvio, Javier, pero aquí Dró lo escuchábamos en el último programa cuando marcó su gol. Él decía después del partido que tenía ídolos, ¿no? Como tienen todos los niños, y que uno de ellos era Isco. Y ya intuíamos a lo mejor un perfil parecido al de Isco porque se ha fijado mucho en él, y tú en entrevistas has dicho que él se parece sobre todo a uno que también ha estado en la escuela de Valmiñor, que es Thiago Alcántara, junto con su hermano, con Rafinha, y tú lo veías más parecido a Thiago. ¿Es ese perfil de jugador, Dró? Yo no lo veo tan parecido a Thiago. Yo veo, a lo mejor, o me expliqué mal, a lo mejor lo viste en alguna entrevista por ahí. Yo cuando te preguntan, te comparan, te comentan, y aunque no quiero entrar en comparaciones, sí que yo para mí es diferente a Thiago. Thiago yo creo que es de los futbolistas que hubo en España, posiblemente de los más técnicos. Yo le tenía visto imágenes a Thiago, alguno creo que fue no sé si fue con el Bayern o con la selección española, que estaban varios jugadores del máximo nivel haciendo cambios de juego sin que el balón cayera al suelo, y veías durante 5 minutos y Thiago era el único que no se le caía, que era capaz de hacer el control y en el aire volver a golpear. Nosotros cuando tuvimos a Thiago aquí decíamos siempre lo mismo: si este niño no sale futbolista, es que creo que ninguno tiene esas posibilidades para salir, porque es lo que es técnicamente es algo diferencial. Dró es muy técnico, pero yo creo que tiene otras virtudes. Por ejemplo, cerca del área creo que sí que ve ese pase que otros jugadores o hasta entrenadores, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo creo que jugadores que tienen mucha clase, pues el Thiago cuando lo tuve, o Dró o tal, a veces hasta te limita lo que le vas a hacer al niño, y más si está cerca del área, porque metes la pata un montón de veces. Le estás diciendo que abra el balón a la banda y él te saca un balón por dentro, aunque deja un jugador solo delante del portero. Entonces a veces es mejor hablarles poco, lo justo, no vaya a ser que metas la pata. Pero yo a Dró lo veo un poquito más cerca del área, y a Thiago lo veía más, no como medio centro ofensivo, pero sí como ese jugador de enlace, ese número 8 que suele tener el Barcelona. Pero bueno, Thiago a nivel técnico no es que no lo compare con Dró, es que para mí Thiago, yo soy ídolo de Iniesta, y yo creo que hasta Iniesta, en lo que es el nivel técnico, está un pelín por debajo de Thiago. Bueno, pues yo, que se parezca un poquito a Iniesta, un poquito a Thiago, un poquito a los que hemos mencionado, que ya será buena señal en cuanto a Dró, y sobre todo que disfrute, que todavía es muy joven, que llegó ya siendo más mayor que otros jugadores cuando llegan a la Masía con 15 años, y que tiene todo por delante. Así que haga lo que haga, que sea feliz, que disfrute de fútbol y que no se lesione, que es lo que más condena siempre a los jugadores, que tenga salud, como le gusta decir a Sergi Carmona. Pues Javier, que ha sido un placer tenerte aquí en Team Barça, te mandamos un fuerte abrazo allí hasta la escuela, que sigáis formando talento, y que el talento, a poder ser que el mejor que tengáis, que siga viniendo a Barcelona, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias, y espero que dentro de poco me llames también por Vichy, el que tenéis en el Juvenil A, que seguramente os va a sorprender también. Pues los Pedro estarán aquí presentes con Javier. Javier, un placer, ¿vale? Cuídate mucho. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues Javier Adiós. Lago, Javier Rocho, que ha estado aquí en Team Barça. Bueno, Dani, después de esto, tú que has venido aquí hablando de Dró, que te has venido muy arriba, ya después de lo de Javi, ya, bueno, te vas a poner camiseta con su número, el que sea, y Dró atrás, ¿no? Como va como un avión, le llamaremos Aviador Dró. ¿Te parece? Me parece. Chiste para boomers. Escucha, es que cada vez lo tengo más claro, ¿eh? Yo creo que Dró es carne de cesión. Y mira que me da pena, porque el chaval es que es buenísimo. Si hubiera llegado en otras circunstancias, en otro momento al Barça, sería un caso Fermín, ¿sabes? Un caso así, que lo descubrimos en una pretemporada, este tío quién es, marcándole goles al Madrid y tal. Pues yo creo, o sea, además es que se le veía, y es que no es solo lo que hizo, es que es la cara con la que lo hizo. Va sobradísimo. Hay un momento que hace como un pase de tacón en el aire, va sobradísimo el crío. Por eso te digo que encontrar un club amigo, que no sé cuál podría ser. Tú imagínate yo qué sé, es que claro,
si buscas un grupo de primer nivel, tampoco va a tener hueco ahí, ¿no? Pero no sé. Yo lo que sí pienso es que las cesiones no tienen que ser de jugadores que no acaban de funcionar para que te paguen la mitad de la ficha, para tal. Eso son cesiones, pero son cesiones que no te valen para nada. Las cesiones buenas son las que haces con un crío de la edad de Dro, que se pueda formar, que tenga minutos y luego recuperarlo después de haber tenido todos esos minutos al máximo nivel que en el equipo no le puedes ofrecer. Bueno, pero creo que sí, creo que a Dro habría que hablar con él y decirle, te queremos mucho, te queremos aquí, vamos a elegir juntos equipo, dónde te apetece jugar y nos vamos a poner a trabajar toda la directiva para encontrarte hueco en el equipo que tú quieras. Me da la impresión, escuchando a Javier, que la intención de él y su familia no es cesión. Me da la impresión, escuchándolo, que él quiere oportunidad a primer equipo, te diría, porque ya ha descartado casi Javier el filial en segunda división ref. Y cesión, bueno, tú ponías el ejemplo de Fermín, de mi paisano, y se fue a Linares y le fue muy bien en Linares. Con un perfil muy bajo, porque realmente Fermín, antes de la cesión, no había salido ninguna quiniela de primer equipo, ¿no? Se fue cedido y fue cuando volvió de la cesión y lo tuvo Xavi cuando dijo, aquí hay un talento. Y Dro viene del juvenil, ganar la Youth League y de repente pretemporada con todos los jugadores de la primera plantilla, con lo que eso implica, porque te deja muy poco hueco para poder tener minutos. Yo lo más normal creo que es el filial. Pero fíjate, ¿él tiene la familia Juanma en Galicia? La familia está en Galicia, sí. Pues tú fíjate, un Celta, si no sería un destino espectacular para este chaval. Ya. Bueno, sí. Pero Celta no es club amigo. Podría ayudar mucho al Celta. Que Celta dice que no es club amigo, Gus, Dani. Sí, sé que no es club amigo, pero es que no tenemos tantos amigos. Yo lo veo en un Girona, en España. Yo lo veo en un Girona que tiene a Portu por detrás del delantero, algo así, que no tiene gran cosa de media punta, ni de interiores no tiene gran cosa. Iván Martín hizo una temporada horrible el año pasado, puede tener minutos, no titular, pero 15-20 partidos en el Girona le vendrían perfectos. Aviadro, sería Aviadro, sería el chascarrillo. Aquí los Boomers. No sé, ojo un Betis. Un Betis por perfil de jugador. Un Betis que ya tenemos experiencia en cesiones con el Betis. Estamos aquí jugando a colocar a Dro en equipos, pero bueno, es lo que tiene también la terracita, ¿no? Es que no. Dice, se parece a Thiago. Que no nos pase lo que con Thiago. Bueno, Thiago lo que... ¿Sabes? Que no perdamos este talento. Pues mira... A ver, ojalá el chaval siga esa progresión, que ahora estamos deslumbrados por 10 minutos. Sí. También bueno, mira que ahora no podemos tener un talento que lo vendemos, así que... Bueno, mira, el caso de Jan Virgili, que decíamos todos que era el jugador favorito de Flick, que iba a ir a la pretemporada, no ha ido y él, por lo que dicen los medios, no quiere jugar en el filial, que aspira a algo más y se habla ya de una venta, no cesión, al Mallorca, que no sé cómo está la cosa, que no quería jugar en segunda B, como que el club de alguna forma, si no está dispuesto a eso, pues mira, ahí tienes la puerta, trae el dinero del traspaso y hasta luego. Y Jan Virgili hizo un europeo último sub-19 espectacular, era el extremo izquierdo que todo el mundo apostaba como que pudiera ser una de las sorpresas de la pretemporada y ha sido Dro, de momento, esa sorpresa. Es un tema complicado porque son muchos canteranos, todos quieren jugar, todos quieren tener sitio. Segunda división ref es muy duro. Si ya primera ref es dura de jugar, segunda ref, como decía Javier, y ahí estoy de acuerdo, te tienes que ir a pueblos casi a jugar y un chaval que ya le han puesto los focos de la primera división, claro, irse ahora a segunda ref, entiendo que no es del agrado. Es un tema de Dro interesante, da para debate, pero bueno, como estamos cerrando la terracita, la parte esta, de la tertulia del primer equipo de fútbol masculino, ahora tendremos femenino, Tony tiene que dar la pista, la segunda pista del jugador escondido. Dani, te refresco la memoria por si no has estado antes escuchando. Estamos buscando un jugador escondido y damos pistas. La primera pista que dio antes Tony era de que no fue una gran estrella, pero en 15 temporadas en Europa ganó 11 ligas. Levantó el título en 3 de las 5 grandes ligas del continente. Y la segunda pista es la que ahora dice Tony. Dice así, solo marcó 2 goles con el Barça. El primero llegó tras un pase a alguien que hoy trabaja en el club. Buena pista, ¿eh? Y que además fue el capitán ese día. El pase fue de alguien, ¿eh? No a alguien, sino el pase se lo dio de alguien. A alguien que trabaja en el club hoy y que ese día, ese alguien, fue capitán en ese partido. Bueno, es una pista compleja, da muchas vueltas en la cabeza cuando la escuchas, pero solamente marcó 2 goles. Ya por ahí se cierra un poquito el cerco. ¿Cuántos jugadores han marcado solamente 2 goles? Belletti marcó 1, que fue aquel de la final de la Champions. Este marcó 2.
Entiendo que no era delantero, ¿no? Bueno, yo no voy a dar pistas más de las que estamos dando. Se marcó 2 goles solo. Es complicado, ¿eh? Yo, si alguno lo acierta aquí en directo en el programa... Jugó en 3 ligas, ¿eh? Creo que la está diciendo por aquí Gus. No, Gus no es el que dices por aquí. ¿Gus? No, ¿Ya Gus. lo tiene? No ha acertado. Ha dicho Vitor Roque y no es Vitor Roque. No, yo no he dicho Vitor Roque. Yo sé quién es. Gerard, perdón. Gerard. Gus sabe quién es. Yo he dicho Vitor Roque porque marcó solo 2 goles con el Barça. Lo que pasa que creo, hasta donde yo sé, que Vitor Roque no ha jugado 15 temporadas en la élite ni en 3 grandes ligas. Vale, maldito Gus lo ha acertado, pero no lo diremos. No lo diremos porque si no se rompe la magia y queda una tercera pista, que la diré al final del programa. Vale, Gus, enhorabuena. Te pongo por aquí, si te apetece, un pequeño aplauso. Te pongo una copa, como tú quieras. Me tienes seco. Venga. Pues en todas las terracitas tengo que pedirte algo de beber. Ahí tienes la copa. Y yo despido por aquí al señor tribunero, que siempre es un placer tenerlo aquí en el podcast, que te vas ya de vacaciones. ¿Cuándo te vas? Porque estás todavía aquí, ¿no? Ya me voy mañana. Bueno, pues a disfrutar, ¿no? Mañana ya cierro el chiringuito, Bien. definitivamente. Bien. Pero solo una cosa, golazo de Gavi. Sí. Hay que destacar ese gol. Gavi ha salido como un auténtico pitbull. Tiene unas ganas de estar en el equipo titular, Gavi, porque esto también la pretemporada sirve para eso, ¿eh? Para ver quién tiene hambre y quién está un poco así. A Gavi lo veo con muchas ganas de hacerse un hueco. Así que... Y mira que la dupla Pedri-De Jong va a ser muy difícil de mover, ¿eh? Sí. Pero Gavi tiene unas ganas locas. Y una última cosa, me gusta Rashford porque viene sin expectativas. Me gusta mucho eso. Porque está jugando, él nota que... Yo no sé Rashford la cabeza qué tal. O sea, no sé el perfil psicológico de Rashford, pero sin ser un Dembélé, que eso necesita... quiero decir, el error con Dembélé fue no fichar a un equipo psicológico junto con él, porque Dembélé solo tiene un enemigo, que es Dembélé, y es su cabeza. Sí. A todos los demás los dribla, pero solo tiene un gran enemigo, que es su coco. Ese chaval, cuando tiene confianza y se siente querido y arropado, ese tío bueno, ya lo hemos visto todo lo que es Dembélé. Entonces me parece que Rashford puede ser un caso similar, porque es muy joven, porque viene de una temporada muy difícil. Entonces viene de ser el gran fichaje y el gran fracaso del Manchester. Entonces viene muy herido. Pero si Flick hace su magia y si al chaval le dejan jugar sin presión, tiene cositas, no sé qué opináis, pero sobre todo en el primer partido yo le vi unas cositas, unas zancadas, una velocidad mental a la hora de combinar, que había algunos que incluso yo creo que en algún momento no le seguían, ¿no? A Rashford no le seguían la velocidad, los pases esos rasos que metía. Hoy ha puesto un pasecito a Ferran tremendo y este chaval cuando empiece a atreverse va a ser... Y ya está, y con esto os dejo. Con esto nos dejas. Si te vas de vacaciones, pues, tribunero, ya te veré la próxima vez, creo, en Tegueste, posiblemente, ¿no? Sí, me voy porque en este bar me tienen seco. Espérate, te pongo algo antes. Voy a tener que darle un sorbo a la de Gus. ¿Qué te pongo antes de irte, Gus? Vaya mierda terraza. ¿Te pongo algo antes de irte? No me pongas copa. Ponme mejor el audio. La nota final de temporada. Uy, se ha colado otro audio que no era. Dani, cuídate mucho y feliz vacaciones, ¿vale? Adiós, chicos. Chao, Dani. Team Barça. Bueno, no voy a decir dónde va de vacaciones Dani, yo lo sé, pero se va a un buen sitio a desconectar, a desconectar del mundanal ruido y del fútbol también, aunque seguirá viendo seguramente la pretemporada. Es que estamos ya entrando en el mes de agosto, habrá gente que escuche esto ya en el mes de agosto, porque es 31 de julio, y estamos ya casi como quien dice con la temporada encima. Tenemos el último partido en la gira asiática, después el Gamper,
Y después ya veo lo que viene es el campeonato liguero, que yo no sé cuántas ganas, Tony, tienes tú de que empiece la liga. Tendrás ganas por lo de Big Wenger y el Fantasy, imagino, ¿no? Yo tengo ganas por el Big Wenger, por afeitaros a todos el Big Wenger, por ver la liga ya, porque arranque la liga a todos los equipos. El Barça el principal, pero a mí sabes que me gusta ver a todos los equipos y hablaremos sobre ello también durante la temporada. Es verdad que me pilla de vacaciones a mí también. A mí el estreno del Barça me pilla en Venecia, fíjate lo que te digo. Buen sitio, no es más sitio. No es más sitio, sí, no es más sitio. No lo veas en un bar con un cafelito en la plaza de San Marco, porque, claro, ahí me va a costar lo que el carnet de socio. Ya ves. Bueno, pues donde lo veas, que lo verás, lo comentarás aquí en Team Barça. Pero bueno, ya que ha dejado por aquí algunos melones por abrir el señor tribunero, con lo de Rashford, por ejemplo, me ha hecho gracia en el partido el gol de Ferran, en el que, bueno, en el primer gol o el segundo, creo que es el primer gol, en el que, bueno, se la va a dar, como yo decía en Twitter, se la va a dar a Rashford mañana. En ese primer gol ha dicho, no, esta es para mí. Decía uno, no sé dónde lo he leído, por Twitter creo, nos ponían alguien en análisis de partido, que con esto de dar muchos minutos a un equipo en la primera parte y un equipo en la segunda, que los jugadores quieren demostrar, son un poquito más egoístas, y aquí Ferran lo ha visto claro, ha dicho, este gol es para mí, teniendo a Rashford prácticamente solo para empujarla. Después decía Tony que ha visto cómo le pedía disculpas de alguna manera Ferran a Rashford, que después, hay que decir, se la ha dado a Ferran. Le ha dado un pase muy chulo ahí en la frontal del área, que ha tocado en un jugador del Seúl, pero bueno, es un pase de Rashford que yo creo que va a dar muchos así, ya lo dije en la anterior terracita. Lo veo en ese perfil de jugador poco egoísta, ha tenido una acción muy buena con un chut haciendo la jugada típica de Lamine, pero por el otro lado, y esa acción yo creo que la veremos mucho durante la temporada. Rashford tirando hacia adentro, Lamine lo mismo por derecha. Yo tengo muchas ganas de ver esa combinación, Rashford-Lamine, porque creo que todavía no han jugado juntos. Estoy tirando un poco aquí de memoria. Primera parte para Lamine, tanto contra Kobe como contra Seúl, y Rashford segunda parte. Cierto, aún no han jugado juntos. Gerard, yo me pongo muy caliente con lo de Rashford y Lamine juntos en un mismo partido. Yo lo veo complicado, porque, sí. A ver, creo que se puede dar, pero así de inicio creo que son dos perfiles similares. Ya lo dije el otro día, ¿no? Al final es más o menos, porque no es el mismo perfil de jugador, pero es una alternativa de lo que tienes con Lamine por derecha, lo tienes con Rashford por izquierda, porque al final hoy hemos vuelto a ver que Rafinha viene mucho por dentro para dejar espacio en el carril que sea Balde, y en la segunda parte es Rashford el que hace más eso, y lo decía Dani, es verdad. Se le ha comparado mucho con Henry, o se ha dicho que no, que es un perfil similar a Henry, yo lo he escuchado bastante, y sí que es verdad que no es un futbolista como Lamine que tenga 1 contra 1 de parado, pero sí que es verdad que es un futbolista muy rápido, tiene una zancada muy potente y además también se sabe combinar muy bien. O sea que creo que es un futbolista que le puede dar mucho al Barça, tanto en ataque más estático como sobre todo a la espalda, como por ejemplo también hace muy bien Rafinha por esa banda. Aunque repito, para mí Rashford es más peligroso o puede aportar más partiendo muy pegado a la banda que no viniendo descolgándose tanto como si hace Rafinha. Yo todavía quiero ver a Rafinha de 9 y Rashford y Lamine. Yo todavía creo que eso es posible. Aunque técnicamente, siendo Lamine el que más asiste, el delantero tendría que ser diestro, ¿no? Pero pienso que se van a probar cosas interesantes. Es decir, yo no veo a Rashford de delantero. Bueno, sí, también puede ser, pero entonces pierde exactamente lo que Rashford te puede dar estando en esa posición, que es ese tiro de diestra en el área o cercana al área, que no lo tienes con Rafinha así, de esa manera. Pero yo creo que puede jugar muchísimas cosas. Yo creo que la temporada es larga y van a probar bastante, pero yo creo que vamos a ver la mejor versión de Rashford. De hecho, cuando hablamos de él, hablábamos de su compromiso defensivo. Ya está descartadísimo y no ha podido defender más el muchacho, imposible, por lo cual viene con la actitud correcta. Hablamos que si compartía o no compartía balón, y comparte muchísimos balones, viene con una actitud diferente completamente. En el United tenía que ser el líder del equipo y básicamente empujarlos, y aquí no, es parte del todo. Por lo cual son cositas interesantes que me da gusto ver de Rashford. De hecho, yo lo fichaba cuando se quedaba libre, no me acuerdo el año. En aquel momento creo que fue cuando jugamos la Europa League contra ellos, o ese año, pero yo creo que es el momento perfecto para él y para nosotros. Puede ser un fichaje por 30 millones bastante bueno.
Hablando de los niveles de los jugadores, ahora te paso, Tony, hay una cosa que no podemos olvidar de cara a la temporada que entra, que es que hay Mundial el próximo verano y la mayoría de jugadores, por no decir todos, van a estar con el foco puesto en esa cita. No quiere decir con esto que vayan solamente a pensar durante la temporada en eso, pero que está en ese segundo plano durante la temporada el no lesionarme, el rendir bien, el ser egoísta. Por ejemplo, en el caso de Ferran, pues yo imagino que quiera estar con España en el Mundial, muy probablemente, como el 9 titular de la selección española, que tampoco tiene ese 9, bueno, el último fue Oyarzábal jugando en la Liga de las Naciones. Ferran querrá ser el 9 de España en el Mundial, y así hay muchos. Eso creo que no lo olvida ninguno, y eso puede condicionar también según qué rendimientos. Pero de lo que ha dicho Gus, Tony, ¿querías apuntar tú algo? Sí, yo sí que veo jugando a Rashford y a Lamine juntos. Lo que no lo veo es junto a Olmo. ¿Por qué? Porque el curro que tiene Olmo junto con Rashford y con Lamine no es el que puede aportar Rafinha en esa posición de interior o de media punta, o Fermín. Entonces, yo sí que esos tres jugando juntos no lo veo. Sí que veo a Rashford y a Lamine juntos con un jugador más trabajador en la media punta como Fermín o como Rafinha, y con Lewandowski o Ferran arriba. Ferran Torres no necesita que sea pretemporada para chutar a la puerta cada vez que puede, ¿eh? Sí. Quiero decir, esto es algo que es recurrente en él y me parece fantástico, que tiene entre ceja y ceja la portería, y me parece maravilloso. Y algo sobre Rashford que he podido ver hoy es que en las tres primeras jugadas ha intentado tres cosas diferentes. Primero, un para adentro y chute. Segundo, se ha intentado llegar hasta la línea de fondo para poner un centro con la izquierda. Y la tercero, a pie parado, un centro al segundo palo. Que esto es algo que te hace impredecible, y es un extremo haciendo eso, pues me parece maravilloso, y me deja claro que Rashford ha venido aquí a aportar cosas diferentes a lo que tenemos realmente. Bueno, pues muchas cosas, ¿eh? Como veis, la gente que nos escucha, pues tenéis cosas de las que hablar en estos dos primeros partidos. Yo, para cerrar ya, y va a ser muy rápido y muy esquemático esto, pero quiero que se mojen aquí los tres amigos del podcast, sobre los puntos de estos dos primeros partidos. Así, lo suelto. Aquí le daríamos 3 puntos, Gerard, de estos dos primeros partidos, no de uno solo. No, perdón, 5. 5. Ah, vale. No quiero confundir a la gente. 5 puntos a Gavi. A Gavi, vale. Cortito y al pie. Tony, ¿tú coincides? Estoy muy de acuerdo, sí. Era mi nombre, a Gavi, sí. Gus, también, ¿no? Uh-huh. Completamente, sí. Pues mira, a mi Gavi me ha gustado mucho la segunda parte hoy. También jugó muy bien en la primera ante Vissel Kobe, pero en esta especialmente. Yo decía por el grupo de WhatsApp que es una mezcla rara, un híbrido raro entre Iniesta y Xavi, porque se le ven cositas un poco similares en el juego. Ese que está buscando, el perfil que está buscando Gavi, qué quiere ser Gavi, que tanto hemos comentado muchas veces, qué quiere ser él, o jugar más cerca del área, o jugar en la base. Está mezclando un poco muchas cosas, y el gol que ha marcado es un golazo. Pero bueno, 5 puntos me parece muy bien dado a Gavi. Los 3 puntos, ¿para quién serían, Gerard? Solo para añadir una cosa de Gavi. Yo creo que Flick nos escucha, eso que hemos hablado mucho de qué quiere ser Gavi, y mi idea, o si en el próximo partido me voy a llevar una decepción, si Gavi no es lateral. Dicho esto, eso por Tony. Los tres puntos yo se los daría a Lamine. También lo compro. Hoy 2 goles, número 10 a la espalda, en los momentos complicados siempre aparece. Sí, también lo compro. Tony y Gus creo que también coinciden. ¿O tienes otro tú, Tony? Yo se lo doy a Valde. Ah, mira, sí, ya lo he defendido antes. Para mí, mis 3 puntos son Valde. Vale, pues queda el puntito. Aquí un poco el puntito de cortesía. Yo creo que después de lo de hoy hay que dárselo a Draw, ¿no? Aunque nada ha jugado hoy. Compartido, medio punto Draw, medio punto Christensen. Bueno, vale. Gus, ¿tú a quién se los das? Uy, difícil. Sí. Yo no me iba a mojar tanto. Yo iba a decir la Masía, porque los que entraron hoy estuvieron bastante bien. Los hermanitos primos, Tony Guille, estuvieron bastante bien, están todos bien integrados. No me quería mojar tanto, pero me da igual. Puede ser Christensen y ya está. Bueno, que lo hizo muy bien hoy, de verdad. Tony, a lo mejor aquí. No me escondo también, me gustó muchísimo Christensen, así que no voy a dejar de apoyar eso. Bueno, ¿Tony se moja aquí con alguno diferente o no? Mi puntito es para Rashford. Pues también, venga, te lo compro. Es que el puntito al final se presta en pretemporada y en terracita para que sea para cualquiera. Yo se lo voy a dar a Draw. Fermín, la verdad que me ha dejado un poco frío, Fermín, y no es por criticar a Fermín, ya ves tú, siendo paisano. Pero no sé, esperaba un poquito más quizá de Fermín, más empuje, más push en esos últimos metros, y no lo he visto ni ante el Kobe ni hoy. Pero bueno, a lo mejor contra el Daegu, el próximo lunes, se luce Fermín, yo encantado de la vida, y el lunes, pues si la gente quiere en comentarios masivamente, no, quiero que traigáis el podcast también el lunes, van a ser pocos días hasta el lunes, pero si queréis también terracita el lunes,
pues bueno, haré un esfuerzo. Tony no va a estar por aquí porque estará de vacaciones. Ya buscaremos gente, no os preocupéis, pero tiene que haber apoyo masivo en comentarios por Spotify, por iVoox, por YouTube. Traernos Terracita 5x09 el lunes, que habrá, por cierto, semifinales del Trivial, posiblemente el lunes, si traemos Terracita, si hay apoyo masivo, porque hay que disputarlas y la final pues será en el último, antes del comienzo de la liga. La número 10, que será post-Gamper, y después ya sexta temporada de Team Barça, que se dice pronto, sexta temporada de Team Barça. Nos hacemos mayores, Gerard, Gus, y Tony acaba de llegar, pues bueno, tendrá que ser el que lleve el peso del equipo. Tony, Gus, Gerard, que nada, Tony, felices vacaciones. Gus, Gerard, pues ya nos veremos cuando toque, ¿vale? Cuando sea, un placer. Adiós, igual, un placer a todos. Chao. Culé, ¿estás ahí? ¿De verdad? Pues haces bien, porque has llegado al lugar indicado para recuperar la fe en tu equipo, para encontrar a otros como tú. Ellos se atrevieron cuando peor estaban las cosas, fueron valientes, y ahora, como comprenderás, no van a parar. Porque a veces la gente merece que recompensen su fe. El Más que un Club necesitaba un sitio como este, donde las prisas importen lo justo y el contenido marque la diferencia. El podcast que buscabas para volver a ser uno con tu equipo. Porque, culé, si eres del Barça, este es tu podcast. Luego no digas que no te besé. Bueno, seguimos en Team Barça y ahora con sintonía de Zona Mixta, la sección de fútbol femenino aquí en Team Barça Podcast, que estrenamos este verano La Terracita. Hemos estado esperando a que terminara el europeo de selecciones para hablar en profundidad, ya no tanto del europeo, aunque tocaremos evidentemente algo, sino ya con lo que es la pretemporada del Barça femenino, que ha arrancado esta misma semana, eso sí, con muchas bajas, porque las jugadoras del europeo están de vacaciones, pero tenemos que hablar, sí, del europeo, porque esa derrota ante Inglaterra es como si este año no se diera ante las inglesas. En la final de la Champions perdió el Barça ante el Arsenal, como bien sabéis, como ya contamos en su momento, y ahora con esta derrota de España en la final ante la selección inglesa, que no sé qué cuerpo le habrá dejado al amigo Raúl Martín, que lo tengo ya por aquí. Raúl, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Pues una sensación muy similar a la de la final de Champions entre las nuestras y el Arsenal, la verdad. La sensación de que hemos jugado mejor que ellas, que se ha propuesto jugar a lo que nosotros queríamos, teniendo enfrente a un grandísimo rival, como es en el caso del Barça el Arsenal, como es en el caso de la selección española, la selección inglesa, y que al final, pues por no materializar tus ocasiones, la moneda ha salido cruz. Creo que para las nuestras puede llegar a ser un palo grande. Me gusta mucho cómo tanto Aitana como Irene han valorado esa medalla de plata, ¿no? O ese subcampeonato europeo, dando valor a esa medalla. Creo que es algo importante, creo que es algo que da un muy buen mensaje a las generaciones que vienen por detrás, no solo de niños y niñas, sino también al Barça Athletic, en este caso, al filial del Barça femenino. Y por lo demás, pues bueno, pues el cuerpo algo agridulce, porque yo sí que contaba tanto con ganar la Champions femenina como con ganar el europeo, y las dos veces ha salido cruz, así que nada, tocará volverlo a intentar. No sé si esto sienta un precedente de que ojo con las inglesas de cara al corto plazo, pero no sé qué pensará señorita Lexus, Alba Mosquera, que también está por aquí. Alba, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Sin duda, al final me parece que en los últimos años las dos mejores selecciones en Europa han sido la española y la inglesa, por el Mundial, por la Nations League, por las dos Eurocopas que ha ganado el equipo de Sarina Wiegman, y luego en Champions siempre tenemos que tener en cuenta a estos equipos. Tienen proyectos muy fuertes, son una liga muy atractiva, tienen además mucho margen a nivel económico, en cuanto que no tienen una normativa propiamente de fair play allí, por lo tanto pues tienen esa libertad, equipos con dinero, con millonarios detrás, que eso también ayuda de cara a ese desembolso en la sección femenina. Y hablamos mucho del Chelsea porque es un poco el que tiene pues el proyecto más asentado y que siempre suele rondar ahí por lo menos semifinales o incluso alguna final de Champions, pero este año, entre comillas y diciéndolo con la mejor de las intenciones, se cuela el Arsenal
y consigue su segunda Champions, siendo el único equipo inglés que la ha ganado. Entonces evidentemente hay que tenerlas muy presentes. Como decía Raúl, dejaba un poco un mal sabor de boca, sobre todo porque lo tuviste muy cerca, de hecho llegaste hasta penaltis, pero bueno, creo que en conjunto el Campeonato de España ha sido bueno. A mí me parece que es la selección que mejor ha jugado, que sí, que Inglaterra ha ganado al final y es con lo que se queda, pero yo creo que ha habido también críticas muy, muy desmedidas a la selección española, que cierra un poco este ciclo con un Mundial, una Nations League y peleando por medalla en los Juegos Olímpicos y con este subcampeonato europeo. Entonces, bueno, creo que el bagaje es positivo, sobre todo una selección que venía acostumbrada no solo a no ganar títulos, sino a no pelearlos ni siquiera. Alba, de las azulgranas en el europeo, ¿con quién te quedas en lo positivo, digamos? Pues mira, creo que ha sido un buen torneo en general de las nuestras, muy buen torneo de algunas de ellas. Si solo puedo citar un nombre, diría el de Patri. Para mí debería haber sido la MVP del torneo, sin querer desmerecer a Aitana, que me va a alegrar siempre que se lo lleve alguien del Barça, pero me parece que Patri fue de las mejores en todos y cada uno de los partidos de la selección española. Y bueno, siento que ahora se la está empezando a reconocer un poquito más, pero sigue siendo una jugadora pues con poco marketing, poco popular, y sabemos que eso también lastra en este tipo de distinciones. Y si puedo citar otro nombre, diría el de Ona. Creo que siempre una jugadora muy, muy infravalorada, porque pues pesa mucho más los goles, las asistencias, los MVPs de cada partido, y al final ahí una lateral pues tiene menos que hacer, digámoslo así, pero me parece que cuando España flaqueaba en la final o en la semifinal y costaba tirar hacia adelante, Ona era de las que se mantenía ahí dándole ese plus, y bueno, creo que es un poco el culmen de una muy buena temporada para ambas, tanto para Ona como para Patri. Raúl, ¿coincides con Alba? Sí, al 100%. Creo que Patri es el típico nombre que no echas en falta hasta que no se retira o se va a otro equipo, que no creo que sea el caso de la buena de Patri. Pero el día que se vaya es cuando la echaremos de menos, ¿no? Es más, creo que empezamos a vislumbrar, y son otros de los nombres propios del Barça en esta Eurocopa, posibles sustitutas para Aitana y para Alexia. Ojo lo que estoy diciendo, sustitutas para 4 veces ganadoras de Balón de Oro, ¿no? Pero la Eurocopa de Sydney es bastante buena, la Eurocopa de Vicky López es muy buena, pero ¿quién va a sustituir a Patri en clave blaugrana el día que se vaya, ¿no? Es una incógnita. A mí Ona me encanta, me parece una jugadoraza, además en el Barça, que muchas veces tiene que cambiar de rol, de irse a la derecha, irse a la izquierda, siempre cumple. Es más, y simplemente no por corregir, pero por puntualizar, Alba es la asistente de la final. Y no solo la asistente de la final, sino que pone otro par de buenos centros que no llegan a ser gol. Entonces ya no solo es que aporte atrás, que creo que lo hace, sino que además llega con muchísima claridad a línea de fondo. Yo me quedaría con el nombre de Vicky López, por dar un tercer nombre. Creo que esta tiene que ser la temporada en la que no se asiente en el primer equipo, creo que eso ya lo ha hecho, sino en que empiece a disputar potencialmente la titularidad a diversas jugadoras. Creo que tiene esa particularidad, como puede ser el caso de Claudia Pina, que puede jugar tanto dentro como fuera. Por supuesto, creo que es mucha mejor jugadora dentro que fuera, pero creo que las opciones son más amplias fuera que dentro, es decir, en uno de los extremos. Por tanto, creo que esta tiene que ser la temporada de Vicky. Ha habido muchas dudas sobre Montse Tomé y la poca participación que ha tenido Vicky en la fase final de la Eurocopa, y creo que son dudas y críticas que tienen mucho fundamento. Por lo tanto, yo en clave blaugrana quiero ver a Vicky dar ese paso adelante y empezar a ser protagonista, como ha sido Pina esta temporada. Y no por señalar lo negativo, porque no queremos tampoco hacerlo, ya es suficiente perder la final. De cara a la temporada en sí, Alba, ¿tú crees que esta derrota de la final de la Eurocopa, sumada a la final de la Champions, bueno, más que cómo pueda afectarle al Barça, cómo crees que lo van a asimilar? 2 derrotas que a lo mejor no esperaban, como decía Raúl, que se dan y que ahora tienes que empezar de alguna manera de cero o reivindicarte. ¿Crees que lo tomarán como un estímulo más que otra cosa? Yo creo que sí. Tal y como son ellas, pienso que sí. Es un debate interesante que justo pensaba estos días, porque por un lado puedes pensar, bueno, pueden venirse un poco abajo, pierdes 2 finales, además en donde creo que en ambas partías como favorito, especialmente en la de la Champions. No creo que las perdieras por ser peor equipo o por jugar peor al fútbol, pero este deporte es así y la competición es lo que tiene, y podrían, como digo, desanimarse, pero creo que nos han demostrado que suelen canalizarlo de la otra forma. Si pierdo un partido importante o no se juega como nos gustaría, se pierde una final, el año que viene tengo el
doble o el triple de ganas de conseguirlo. Entonces yo creo que se han quedado ahí con la miel en los labios en los 2 principales torneos de este año y van a volver con más ganas, porque son jugadoras que ya habían conseguido antes pues o bien un mundial o bien una Champions y que han querido ir a por una segunda, por una tercera, seguir ganando ligas. Entonces yo creo que tienen más hambre que ninguna y que no debemos de dudar de ellas en ese sentido. Raúl, yo reformulo la pregunta. ¿Tú quién crees que va a tener más exigencia o a quién debería exigirle más la gente? ¿A las jugadoras en sí o a Pera Romeu esta temporada? Pues yo sinceramente creo que a Pera, y no porque creo que su temporada haya sido mala, no ha sido de sobresaliente o de matrícula de honor porque no se ha ganado la Liga. Ha habido muchas dudas sobre su planteamiento y sobre todo sobre el tema de rotaciones, que creo que las jugadoras han llegado muy cansadas al final de temporada, pese a lo que hemos visto en la Eurocopa, que las nuestras han estado bien. Creo que se llegó muy cansadas a ese final de temporada, que la derrota ante el Real Madrid en Liga también puso algo de peso extra en esas últimas jornadas en las que había la posibilidad de derrotar, pero yo creo que espera el que tiene que demostrar su valía, el que tiene que buscar soluciones, el que tiene que buscar esos engranajes. Es cierto que los equipos, sobre todo en Europa, cada vez nos conocen mejor, cada vez saben cómo contrarrestar a las Alexias, Aitanas, Patris, Caros, Eva Payor, Salma Pina, son capaces también de cómo causar daño a Irene, a Mapi, a Ona, a Esme, a las jugadoras que nombremos, y creo que espera el que tiene que tratar de dar con esas teclas. A mayores en clave europea, sumamos que vuelve Jonathan Giraldez a un equipazo con un proyecto muy, muy sólido, o que tiene pintas de ser muy sólido, y creo que nadie, excepto Pera Romeu y potencialmente Lluís Cortés, aunque eso ya queda muy atrás, conoce a este equipo y a estas jugadoras como es Jonathan Giraldez, ¿no? Entonces, a la presión del Arsenal, vigente ganadora, a la presión de el Chelsea, tal y como decía Alba, con el proyecto que está montando, a la presión de un Real Madrid que, oye, va dando pasos y cada vez más fuerte, se te une la presión del Lyon de Jonathan Giraldez, creo que Pera tiene una piedra de toque muy importante para encontrar esas soluciones que esta temporada hemos visto que se han atascado y que Montse Tomé tampoco ha sido capaz de encontrar, pero bueno, en el caso de Montse Tomé creo que nadie las esperaba que las encontrara. Cuando decía Raúl Jonathan Giraldez, la gente no lo ve, pero se le ha iluminado la cara, no sé por qué, a Alba. ¿Por qué ha sonreído? No, porque creo que va a ser un hueso duro de roer si le salen mínimamente las cosas allí. Para mí es el mejor entrenador que hay en el fútbol femenino, también porque creo que hay menos grandes entrenadores de los que pensamos, en el sentido de que llevamos ya muchos años repitiendo los mismos 4 o 5 nombres que están un poco trillados, y yo creo que él es el más completo de todos, y que bien sabía Michelle Kahn lo que hace cuando lo ficha primero para el Washington Spirit y luego lo cambia, digamos, dentro de su mismo grupo al Lyon, y le están armando una plantilla que a lo mejor es un poco pronto porque todavía no está cerrada, pero desde que llevo siguiendo yo el fútbol femenino, hace como unos 7, 8 años, posiblemente sea la mejor plantilla que yo he visto nunca. Entonces, a nivel nacional no va a tener mucho problema porque ni siquiera parece que el PSG le quiera competir lo más mínimo, y su objetivo va a ser la Champions, y creo que va a ser el rival a batir, aunque el Arsenal es el reciente campeón y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Si Jonathan es capaz de transmitir su idea a esa plantilla, a mí me parece que son un equipo más redondo incluso que el Chelsea, que ficha mucho, que sí, que incorpora muchas jugadoras, pero no sabe muy bien qué hacer con ellas, tiene un plan un poco más volátil, creo que tiene margen de mejora en su secretaría técnica, en el staff, y yo creo que el Lyon, con Jonathan y con Markel detrás, también otros miembros del Barça que se han ido allí, como el encargado del scouting, que me consta que era muy bueno, tienen una estructura muy fuerte, y bueno, si eso se nota en el campo, pues para mí es el rival a batir en esta temporada. Con Ingrid Engen, que se ha ido al Lyon, una de las bajas del Barça este verano, junto con Fridolina Rolfo, que por eso poníamos en la sintonía con su gol en la final contra el Wolfsburgo de la Champions, gol histórico. Por ahí podríamos comentar el tema de las bajas. ¿Cuál te ha sorprendido más? Aunque seguramente tú, Alba, como eres conocedora de todo lo que se mueve en el entorno Barça, son 2 bajas que se olían, ¿no? Sí, el tema de las bajas daría para otro capítulo, porque cada una tiene un poco su casuística, y yo sé que soy muy pesada con esto, pero para mí es fundamental empezar diciendo que por lo menos
todas las que ha habido ahora, y quizás puedo dejar un poco al margen la de Martina, no se pueden analizar las decisiones del Barça sin tener en cuenta la situación económica del club y en concreto de la sección. No haces lo que quieres, sino lo que puedes. Y por supuesto que ojalá fuese distinto y ojalá tuvieses más margen y se gestionara de otra manera, pero hay unos números que cumplir y bueno, estaremos cansados de oír hablar de fair play, de masa salarial, etcétera, etcétera. Y las secciones también computan de cara a la liga, a diferencia de en otros países. Entonces, bueno, pues estás bastante lastrado en ese sentido. Y creo que las salidas se han hecho también pensando un poco en eso, en priorizar renovaciones del año que viene, donde tienes que intentar renovar a Ona, a Pina, a Kata, a Hansen, y poniéndolo un poco en la balanza, pues yo creo que han decidido prescindir de algunas jugadoras que no iban a tener un rol tan importante o que te ofrecían un traspaso por ellas o que tenían sueldos altos y poder ser más generoso, digamos de esta forma, pues eso, con una Pina o con una Kata o con quien fuera. Diría que me ha sorprendido la de Rolfo, sobre todo porque tiene un año más de contrato, viene de una temporada francamente mala, muy a mi pesar, y creo que el tema de ese salario alto y el creer que Esmel había ganado la tostada, incluso que podía volver Lucía Corrales tras su cesión en el Sevilla, que fue muy provechosa, pues creo que lleva al Barça a tomar la decisión de, si ella lo acepta, separar caminos este mismo verano y ya está, y dejarlo estar ahí. Por lo demás, bueno, Roebuck apenas jugaba, era la tercera portera, no ha encajado bien, Bruna no tenía sitio, Martina quería disputar más minutos y en el Everton había sido titularísima, aquí tendría un rol pues más secundario, pagaban un traspaso, tienes opción de recompra, el Barça vio con buenos ojos esa operación en conjunto. Si las analizamos por separado, creo que tienen bastante más sentido del que puede parecer, aunque claro, contadas así todas juntas, pues puede generar una sensación de revuelo y de caos que muchos ven. Sí, tiene sentido al final si ves la plantilla, si ves las salidas y ves la entrada, en este caso, se lo pregunto a Raúl, de Laia Aleixandri, que es el único fichaje así un poco de relumbrón de momento que ha llegado al equipo, que ya estuvo en la cantera del Barça, que se fue al Atlético de Madrid, que se fue al Manchester City, que llega libre y que es un refuerzo que viene de lujo para cubrir la baja, por ejemplo, de Ingrid Engen, ¿no, Raúl? Sí, correcto. Y sobre todo yo creo que para empezar a transicionar a ese relevo generacional que, aunque a todos nos duela, creo que tiene que empezar a ocurrir. Creo que Laia Aleixandri viene para ser titular, o por lo menos para competirlo. Y eso va a poner en una tesitura muy importante a Irene Paredes y a Mapi León. Sobre todo en el caso de Irene, que nadie duda de su jerarquía, nadie duda de su importancia en los partidos grandes. Irene empieza a tener ya no solo una edad, sino una trayectoria muy larga. Recordemos que estas jugadoras empezaron a ser profesionales y a disputar 30, 32, 36 partidos al año a una temprana edad. Entonces creo que Laia viene para disputar el puesto. A mayores sí que creo que es el reemplazo, entre comillas, perfecto para Ingrid Engen, porque además Laia Aleixandri también puede jugar en la posición de cabecero, ¿no? Lo que hablábamos antes de quién va a ser el relevo de Patri. No quiero decir que sea Laia Aleixandri ni muchísimo menos, pero sí que creo que en ciertos partidos puede jugar por delante de Mapi y de Irene en ese triángulo con quien sea, ¿no? Entonces, el fichaje a mí me parece interesante, me parece que era el momento correcto para hacerlo y sobre todo, y perdón por repetirme, creo que más que hablar de los fichajes, que creo que es importante, lo que tenemos que empezar a pensar es cómo vamos a dosificar los minutos de las jugadoras importantes y de las no tan importantes, porque las no tan importantes tienen que demostrar que tienen esa valía y que en los partidos importantes es obligatorio, entre comillas, hacer los 5 cambios porque cuando están en el campo aportan. Y las que, vayamos a decirlo así, son más titulares, tienen que llegar al último tercio de la temporada frescas, con ambición, con ganas y con las piernas descansadas o lo suficientemente descansadas como para rendir todavía mejor de lo que ya lo han hecho en unas semifinales de Champions, en una final de Champions y en los torneos de verano que tengan con sus respectivas selecciones, que eso a nosotros nos da un poquito más igual, pero que no tienen que llegar con una carga de 40 45 partidos en las piernas que hagan inviable llegar en un nivel óptimo al final de la temporada. El Barça sacará pretemporada, que ya ha empezado los entrenamientos, que tendrá gira por México otra vez, como hizo en 2023, ya por finales del mes de agosto. Alba, ¿tú intuyes mucho movimiento? Ya decíamos lo de las bajas, que parecen muchos, pero que al final tienen sentido las que se han dado. En cuanto a altas, ¿ves muchas incorporaciones? No, yo creo que posiblemente no me extrañaría que no viniera ninguna jugadora más. Uh-huh. Sé que parece que es muy corto y sí, y lo va a ser y yo lo comparto. Hoy justamente pensaba que
la gran baza que ha tenido el Barça para mí en estas últimas temporadas es la grandísima polivalencia de la plantilla. Posiblemente esa es la plantilla más polivalente de verdad que hay en la élite, porque si nos paramos a mirar a cada jugadora de la plantilla, es muy raro que haya alguna que solo juega en una posición, porque ya hemos visto, pues por ejemplo, Patri se puede desenvolver de maravilla como pivote, que es la mejor, pero como interior también ha competido ahí 2 años al más alto nivel. Vicky como interior o como extremo. Pina igual, también puede jugar en ambas posiciones. A Kika le hemos visto en prácticamente cualquier posición de ataque. Ona puede jugar de lateral por ambas bandas. Laia, central, lateral o pivote. Empiezas a ver un poco las alternativas y son muchísimas, y creo que enlazado con lo que decía Raúl, está ahí un poco la clave del reparto de minutos. Ya no es tanto cuántos nombres tengas, que por supuesto es importante, sino el poder aprovecharte de esa polivalencia y decir, vale, pues hoy me interesa poner a Ona por la derecha o no por la izquierda, porque cuento con Laia, porque cuento también con alguna jugadora del filial. Hay muy buenas jugadoras del filial que están ahora mismo en dinámica. Creo que algunas se puede quedar directamente en el primer equipo. Es una muy buena generación. Hay varios nombres a considerar. Ahora mismo están Chel Font, hermana de Gemma Font, que puede ser tercera portera del Barça, muy prometedora. Está Aisha Camará, que también puede jugar de central o lateral. Emilia Simsak, que ha sido titular con Polonia en esta Eurocopa, central o pivote. Y una joya que es un poco mi ojito derecho, que es Clara Serra Jordi, que me encanta y que podría darle descanso a Patri, por ejemplo, a alguna de las centrocampistas. Creo que los refuerzos van a ir más por ahí, en intentar mantener el bloque. Siempre el Barça también ha dicho que si alguna jugadora pide salir, lo tienen que considerar. Si alguna avisa de que no quiere continuar, cosa que me parece normal, ¿no? De cualquier equipo, si ya sabes que no van a querer renovar, y luego intentar pues convencer a las más importantes para que se queden y esperar que vengan tiempos mejores también en lo económico, que yo creo que van a venir. Soy optimista con volver pronto, ya ni digo una fecha, al famoso 1-1, y sobre todo con jugar en el Camp Nou. Aunque evidentemente es el campo pues, donde disputa todos sus partidos el masculino y para ellos es fundamental, si el Barça femenino pudiera disputar allí 3-4 encuentros, ni siquiera digo un número muy alto, hablaríamos de varios millones de ingresos que si son para la sección puede cambiar bastante el contexto del presupuesto y del futuro del equipo, y creo que sería viable llevar un clásico y no sé, un partido contra el Bayern o contra el Chelsea, por ejemplo, y con unas buenas asistencias, pues lo dicho, hablamos de varios millones de ingresos que han dejado de obtener en los últimos años. Entonces creo que hay que apretarse un poquito el cinturón, 1 o 2 temporadas más, y quiero pensar que lo que viene va a ser más fácil en ese sentido. Bueno, pues ojalá sea fácil, sea bonito, celebremos títulos la temporada que viene, y bueno, yo creo que lo dejamos aquí para esta zona mixta de verano, porque todavía no ha empezado la pretemporada como el que dice, y lo haremos una siguiente ya con los pronósticos, ¿eh? No os he preguntado por los pronósticos de cara a la próxima temporada, que la plantilla se cierre, veremos si hay bajas más o no, espero que ninguna sonada, porque Raúl, podríamos seguir, pero ¿te parece que lo dejemos para finales del mes de agosto? Sí, la liga arranca, si mal no recuerdo, el último fin de semana de agosto, 30-31 de agosto, es decir, a la vuelta de la esquina, así que yo creo que puede ser un buen momento antes o después de esa primera jornada para hacer el análisis completo de cómo ha sido el verano, cómo se proyecta la temporada y hacer nuestros pronósticos, aunque tengamos una jornada de ventaja, Juanma. Creo que nadie nos va a reprochar que tengamos esa jornada para ver quién puede ser la estrella, la jugadora más regular o, por desgracia, la decepción de la temporada. Pues eso haremos. Alba, feliz verano, feliz agosto, ¿vale? Igualmente, chicos, gracias. Raúl, nos vemos. Chao, un abrazo. Bueno, nos vamos a ir marchando en esta terracita 5x08, bastante concurrida, ¿eh? Con muchas voces, con mucha gente, nos hemos juntado ahí, muchos en el momento en el que entraba Javier desde Galicia para hablar de Draw, con el tema también de controlar todo esto a nivel técnico desde el lado de servidor, que en vuestro caso no tenéis que preocuparos de cómo suena un podcast, ¿no? Pero a mí me gusta que suene bien y estar controlando siempre distintas voces, que no entre ruido en un falso directo, porque realmente grabamos, como quien dice, en directo, pero se emite después en podcast. Hay edición de audio después, pero a poder ser, intento que sea la menor edición posible. Pero bueno, es normal también, cuando entramos tanta gente, que haya algún tipo de problemilla, que nos pisemos, que se cuelen ruidos, en fin, cosas habituales también del podcasting, nos voy a descubrir
descubrir nada, pero yo soy muy perfeccionista, quiero que todo quede redondo. Y si alguna vez no queda redondo del todo, pues esto es la terracita. Y tiene ese toque también un poco espontáneo, que no tiene a veces el programa de temporada regular, donde está todo muy medido. Pero bueno, también es Team Barça esto, no solamente lo que es en temporada regular, Team Barça, su esencia, también se recoge creo que muy bien en la terracita. Ya son 8 los programas este verano, no paramos, como decía antes, otra gente en verano para, otra gente descansa. Aquí en Team Barça, desde que empezamos esto ya en el verano de 2021, nuestro primer verano, hicimos terracita, lo hicimos en el segundo, en el tercero, el cuarto. No podíamos dejar de hacerla en el quinto. Y por eso esta terracita se ha abierto y seguirá abierta hasta que hagamos la número 10, que será antes, como dije, del trofeo, o después, mejor dicho, del trofeo Gamper, para dejarlo todo listo de cara al inicio de la liga y ya hacer el 6x0-1. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí estamos, todavía vivos los de TVP. Y que dure. Pista número 3 del jugador escondido. La dejamos para el final, para que escuchéis hasta el último segundo del podcast, después de las 2 primeras, que Gus lo ha acertado. Maldito Gus. Pista número 3. Compartió vestuario en 4 equipos distintos con otro ex del Barça. Y no solo eso, también le prestó su sofá cama. Así, como lo habéis escuchado. A lo mejor esto ya os lleva a una noticia que leísteis sobre esto que acabo de contar. Bueno, pues las pistas están dadas, tenéis el minutaje de cada una de ellas donde aparecen dentro de la descripción y poco más que deciros, que gracias por estar ahí una semana más o una terracita más, que el lunes posiblemente también estemos por aquí, ya veremos con qué contenido. Si el apoyo vuestro está al otro lado en forma de escucha, aquí seguiremos haciendo contenido, así que y escuchas y comentarios, todo lo que dejéis es siempre bienvenido. Gracias de verdad de corazón a los mecenas, sobre todo de Patreon, y también los mecenas de iVoox, que alguno todavía queda. Gracias por vuestro apoyo, esto no sería posible sin vosotros, no sería. Y nada, nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, pasadlo bien y no seáis malos. Team Barça.